Conocemos que para la suscripción de los documentos, para la firma de los documentos, necesitas realizar o puede realizar dos tipos de firma, ¿no? La conocida, clásica y muy utilizada firma física, pero ahora en los tiempos tecnológicos y fundamentalmente después del COVID se implementó o se empezó a usar con mucho mayor uso las firmas electrónicas, ¿correcto? Pero yo voy a explicar las dos formas diferentes a través de la cual en las entidades públicas en las que he trabajado se viene utilizando y se viene aplicando. ¿Correcto? Entonces, voy por la primera, que es la que podemos utilizar todos los ciudadanos, ¿no? Porque sabemos de que, por ejemplo, en lo particular, existen funcionarios que tienen cierto grado de responsabilidad, por ejemplo, funcionarios de tipo coordinadores, jefes, directores, entre otros, ¿no? Que tienen un cierto grado de responsabilidad y sobre todo, más que el grado de responsabilidad o igual que el grado de responsabilidad está su régimen laboral, porque no todas las personas que trabajamos en el Estado tenemos el mismo régimen laboral y por ende no todos tenemos la misma facultad para poder suscribir documentos, específicamente en el sector público, ¿ok? Entonces, para mandos medios como yo, que estoy en el cargo de especialista, ¿no? Mandos medios, para cuando queremos suscribir informes, por ejemplo, dando cuenta de una situación particular, tenemos la obligatoriedad de usar una firma electrónica, ¿correcto? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, tener DNI electrónico, que lo pueden usar, si es que no lo tienen, lo pueden tramitar en la página de la RENIEC como si es que no les toca renovar, pueden pedir un duplicado y el duplicado lo seleccionan con DNI electrónico, pagan su tasa, pagan su derecho y lo pueden recoger en cualquier agencia de la RENIE que esté más cerca, dentro de un plazo establecido. Una vez que ustedes tienen un DNI electrónico, al momento en el que van a hacer el recojo del DNI, cuando se apersonan físicamente a recoger el DNI, les van a pedir que digiten una clave de 6 dígitos que va a ser utilizada o que va, digamos, a funcionar para poder habilitar el uso del DNI electrónico para la firma electrónica. ¿Correcto? Entonces, el primer paso es tener un DNI electrónico. Segundo paso, digitar una clave que no se vayan a olvidar, porque es muy importante que no se olviden de la clave, independientemente que hoy día empiecen a usar la firma electrónica o quizá en 6 meses, uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo necesita es cuando no se acuerda dónde colocó la clave. Bueno, lo tercero que tú necesitas para suscribir documentos con firma electrónica es un lector electrónico, ¿no? Un lector es el instrumento o el aparato pequeño a través del cual lo conectas a tu computadora y vas a poder leer el DNI electrónico. Ese lector lo compras en cualquier tienda que venden dispositivos de repuestos de computadoras. En cualquier lugar básico te venden un lector electrónico. Entonces, cuando tú quieres utilizar el lector electrónico, vas a hacer esto, ¿ok? Entonces, es así. Necesitas, me confirma si se ve mi pantalla. Tú necesitas instalar en tu computadora una aplicación que se llama, voy a ponerla acá, descargar aplicación. Se llama Refirma. ¿Ok? Así lo vas a encontrar en Google. Entonces, yo ya lo tengo instalado en mi computadora, así se ve, ¿no? Bueno, lo que hago para firmar documentos electrónicos es abrir esa aplicación que se llama Refirma. Está cargando, demora un poquito, ¿ok? Entonces, yo ya tengo que tener listo en versión PDF mi documento
de la cual o a la cual yo voy a empezar a firmar. Lo tengo que tener guardado en una carpeta que yo sepa claramente cuál es y tiene que estar listo. Yo no puedo editar el documento ya cuando está colgado en la página de refirma. Ya no puedo hacerlo, ¿ok? Si ven mi pantalla, alguien que me confirma el chat, por favor. Aló. Ya, entonces, para firmar un documento, ¿cómo se hace? Van al apartado que dice archivo, van a la sección que dice abrir y van a ubicar la carta que ustedes necesitan firmar, ¿ok? En este caso, vamos a poner acá esta carta que ya está firmada para que ustedes vean cómo se hace y el ejemplo. Entonces, ustedes tienen que guardar su documento en la carpeta, le dan a abrir, esperan que cargue y ustedes van acá a la opción donde dice firmar y tienen que ubicar o determinar la ubicación de su firma, ¿no? A veces necesito firmar al medio, necesito firmar en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, en el extremo superior. Bueno, definen cuál va a ser la ubicación de la firma, ¿correcto? Entonces, una vez que ustedes eligen su posición, van a ir al apartado que dice firmar y ahí es donde les van a pedir, bueno, acá no he conectado mi lector, por eso es de que no puedo usarlo, pero acá les va a pedir que digiten su clave de 6 dígitos que habilitaron en la RENIEC cuando fueron a recoger su DNI electrónico. Le dan a aceptar y automáticamente va a pasar esto, ¿no? Que se va a colocar la firma electrónica en la posición en la que ustedes lo determinaron, ¿no? Lo ven acá, ¿no? Que evidentemente salen tus apellidos, tus nombres, la fecha y la hora exacta de la firma del documento. Luego, ¿dónde vas a encontrar el documento que ya está firmado? No lo descargas, el documento se va a guardar en la misma carpeta de donde tú la adjuntaste para firmarla, ¿correcto? Y la vas a identificar porque cuando tú abras tu carpeta ya vas a visualizar tu mismo documento con las R's adicionales. Cada R significa el número de firmas, ¿no? Si has colocado en un PDF 5 firmas, van a salir 5 R y así sucesivamente, ¿ok? Esa es la forma en cómo cualquier persona sin necesidad de ser funcionario, sin necesidad de ejercer un cargo, puede firmar digitalmente un documento con su DNI electrónico. Pero también para visualizar, para responder a la segunda pregunta de qué otra forma se firman los documentos electrónicos. Estoy hablando del sector público, ¿ok? Aquellos funcionarios que tengan cierto rango, cierta responsabilidad, que estén habilitados para firmar documentos, ¿no? Tienen eventualmente, en cada institución pública hay un sistema, ¿no? Un sistema de gestión administrativa interno. Ese sistema es similar, pero a la vez tiene sus particularidades o sus diferencias dependiendo de cada institución. Entonces, lo que se utiliza, lo que los funcionarios utilizan, lo hacen, firman a través de un sistema interno, que en muchos casos se llama SISGE. Entonces, ellos tienen una clave, ¿no? Que no es que está vinculado con su DNI electrónico, ¿no? Ellos tramitan ante la RENIEC, en caso de los funcionarios públicos, un cambio como un PIN, ¿no? Como vamos a decirlo así, un token, pero no es un token similar, es parecido a un token que les va a permitir firmar o hacer uso de su firma a través del sistema integrado administrativo que tenga la propia entidad. En el caso particular de ellos, sí va a ser necesario que firmen a través de ese sistema, porque se lleva un registro, se lleva un control, o sea, no pueden firmar como les he mostrado en el primer ejemplo con la firma electrónica que podemos tener cualquier ciudadano. Tienen que hacerlo
colocar sus vistos buenos, colocar su firma a través del sistema integrado que tiene la institución específica en la que trabajen. Y se tramita ante la RENIC, pero con un procedimiento diferente para firma para funcionarios. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Tu consulta, Patrick? Hola, Patrick. Sí, dime. ¿No se te copió? ¿Todo bien? ¿Lo copian ustedes, chicos, a su compañero? ¿O soy solamente yo la que no puede escucharlo? Hola. Ah, ok. Bueno, si tienes alguna duda posterior, Patrick, me la haces saber, por favor, para poder escucharte y absolverla de ser el caso. Entonces, vamos a entrar, después de haber respondido la pregunta de sus compañeros, de su compañero, que espero que también sea de repente de utilidad a todos ustedes en algún momento, voy a compartir el PPT del día de hoy. ¿Cuál es el PPT del día de hoy? El PPT de la clase número 4, denominada Redacción de documentos de administración interna, el memorando y el informe. Entonces, espero que se esté compartiendo la pantalla, si no me lo hacen saber a través de un comentario en el chat. Cuando nosotros trabajamos, hemos trabajado o trabajaremos en algún momento en el sector público o privado, dentro de la gestión documentaria habitual, interna, por eso se le llama interna, porque estos dos tipos de documentos se remiten, se recepcionan, se reciben dentro del fuero de la jurisdicción de una institución, sea esta pública o sea esta privada, ¿correcto? Entonces, como sabemos todos, cada institución tiene un organigrama que define no solamente una estructura orgánica dentro de la entidad, sino que también define jerarquías, ¿correcto? Jerarquías. ¿Por qué son importantes las jerarquías en una institución? A ver, chicos, ideas. ¿Por qué creen ustedes que es importante establecer jerarquías dentro de una institución, ya sea pública o privada? Quiero escuchar sus opiniones. Si me pueden escribir ideas al chat. Las estaré compartiendo en un momento, estaré leyéndola. Ah, ¿no están compartiendo la pantalla? Coordinador, ¿me puede ayudar a activar los micrófonos de sus compañeros? A ver, ¿quién quiere hacer uso de la palabra Caterine, no? Caterine. Vamos a ver si yo puedo hacerlo. No, no puedo. Ya se encuentran activados los micrófonos, profesor. Ya, ¿alguien quería hacer algún comentario? Perdón, ahora que gentilmente el coordinador me ha ayudado a poder activar el micrófono. Ahora sí, ¿ya ven mi pantalla o todavía? Aquí me confirma. Ahora sí se observa. Ya, entonces quería leer sus comentarios sobre por qué creen que es importante, para qué sirven las jerarquías dentro de una institución pública o privada. Chicos, vamos compartiendo ideas. A ver, los leo. Ya, Patrick nos dice, a ver, Elielba, ¿quiere dar tu comentario? Puedes aperturar tu micrófono. Su compañero nos estaba comentando para organizar, para respetar al líder. ¿Qué más? ¿En qué nos ayudan las jerarquías? Auriola nos dice para distribuir las funciones, contar con una buena organización. Patrick nos dice que no puede activar el micrófono, estimado. Andrea nos dice para poder distribuir las actividades. ¿Para qué más será importante?
¿Para qué más será importante, estimados, la determinación de jerarquías? A ver, Samir nos dice, facilita las decisiones, facilita delegar responsabilidades, rendir cuentas, garantiza que los documentos lleguen a los destinatarios adecuados y se cumplan los protocolos establecidos de forma correcta. Todas sus opiniones, estimados y estimadas, resultan importantes porque efectivamente cada uno de ustedes ha brindado una característica importante, una variable importante dentro del análisis de por qué es importante, incluso imprescindible, la determinación de jerarquías dentro de una institución, sea pública o privada. ¿Se imaginan el desorden, el caos que podría imperar en una empresa, en una institución pública que no tenga jerarquías? Realmente conllevaría primero a la baja productividad, segundo a la falta de cumplimiento de metas, tercero al desorden funcional porque todos, incluso podría ocurrir una duplicidad de funciones, ¿no? Porque como no se establecen jerarquías, es mucho más probable que más de un funcionario o más de un trabajador realice las mismas funciones, porque cuando tú estableces una jerarquía, la estableces determinando la forma en cómo vas a organizar a una entidad y las responsabilidades particulares que va a tener cada funcionario de acuerdo al cargo que desempeñe. Las responsabilidades y también una palabra que resulta clave en la administración pública y privada, que es la supervisión. Cuando tú no tienes en tu trabajo la supervisión de una persona a la que tengas que rendirle cuentas de tus actividades, de tu trabajo, de tus acciones, de tus logros, entonces no habrá una manera efectiva o continua o sostenida de poder medir el cumplimiento de tus actividades o tus responsabilidades, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que en cada área dentro de una entidad se establezcan jefaturas, se establezcan coordinaciones, gerencias, subgerencias, ¿no? Y que todo vaya funcionando como un triángulo desde la base hacia la cúspide para lograr el máximo aprovechamiento, de los recursos humanos, de los recursos logísticos dentro de una institución pública o privada, ¿correcto? Vamos a volver a compartir este archivo. Ya, sí lo ven, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy día? El objetivo de la clase de hoy día, estimados, va a ser conocer y revisar a detalle la estructura de los documentos de actos de administración interna conocidos como el memorando y el informe. Y bueno, como siempre vamos a revisar un documento editable de cada uno de ellos con la finalidad de conocer cuál es la estructura, cuáles son las características, cuáles son las recomendaciones que podemos brindar de acuerdo a nuestra experiencia, mía y de ustedes, para poder mejorar la redacción de forma y de fondo de estos documentos. Bueno, vamos a empezar recordando algunas características de uno de los documentos probablemente más conocidos dentro de la administración pública y privada, que es el memorando. Entonces, el memorando, y vamos a recordar un poquito lo que hemos estado conversando de las jerarquías, ¿verdad? Como en toda institución existen dependencias, existen jerarquías, existen mandos de decisión dentro de las diferentes dependencias de una institución. También existen determinados documentos que van a cuyo objetivo o cuyo espíritu
va a necesitar de un rango o de una relación de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento una persona que ejerce un cargo jerárquico de mayor nivel que otros, por ejemplo, si la jefa de la RENIEC quiere remitir una comunicación a las dependencias que se encuentran bajo su responsabilidad. En este caso lo haría a través de un memorando múltiple, porque el memorando es un documento que ha sido pensado, que ha sido concebido, que ha sido creado para ser remitido de una persona que ejerce una posición jerárquica de mayor nivel hacia sus subordinados, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Bueno, principalmente con una finalidad de realizar de disponer algo, de instruir algo, de solicitar una información urgente bajo responsabilidad, básicamente y en términos más coloquiales, de dar instrucciones. De dar instrucciones que resultan, pues, obligatorias, salvo que atenten contra la moral, la ética profesional, etcétera, ¿verdad? Pero si resulta una instrucción propia de las funciones del cargo que ejerce, evidentemente será obligatoria para los subordinados. ¿Cuáles son las características que tiene el memorando? Vamos a ver si en el chat ya. ¿Cuáles son las características que tiene el memorando? Bueno, en primer lugar, lo que ya se infiere, lo que resulta ya dado por hecho, es que es una comunicación escrita. El memorando definitivamente tiene que ser expresado, remitido de forma escrita y es un documento que reviste una formalidad, ¿correcto? Justamente por las características que estábamos mencionando de que es remitido por una persona que ejerce una posición jerárquica superior hacia sus subordinados. Lo segundo que tenemos que decir acerca del memorando, o de repente recordar que sea la palabra, que es la palabra más correcta, es de que el memorando es una documentación concreta, es un documento claro, conciso, ¿no? Podemos, por ejemplo, hablar de otro documento tipo el informe, como es el que vamos a ver a continuación, después de este documento, en el cual tú puedes ahondar en detalles, tiene una estructura con varios componentes, pero el memorando no. El memorando es un documento donde tú comunicas aquello que vas a instruir o vas a disponer de una forma clara y concreta. No te extiendes demasiado, no, difícilmente vas a ver un memorando de 10 folios, de 5 folios, normalmente es uno o dos folios en donde claramente se establecen las instrucciones, la obligatoriedad y el plazo, ¿no? Yo dispongo esto para que sea ejecutado dentro del plazo de 10 días hábiles, dentro del plazo de 15 días hábiles, dentro del plazo de 3 días hábiles, ¿no? Debiendo informarse porque eventualmente los memorandos, así como disponen y te dan el plazo, también tienen el carácter de informar los hechos, ¿no? O sea, tú has cumplido con lo que establece el memorando, ¿correcto? Y lo informas, ¿no? Que en el marco de tal memorando, recepcionado, recibido, notificado el día tal, se ha cumplido con implementar tales acciones, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la disposición remitida. ¿Qué más? Bueno, el memorando también tiene que decirse que es una comunicación unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que es remitida del jefe hacia sus subordinados, ¿no? Ese memorando se remite normalmente por correo electrónico institucional, ¿no? También puede ser físicamente, pero ya, bueno, en la era tecnológica va a ser bastante difícil. La gran mayoría de las entidades lo remite a través del correo electrónico institucional. Y los subordinados no responden con un documento como tal. Los subordinados lo que hacen es recepcionar, aplicar
lo que se está disponiendo y dar cuenta de eso, ¿no? Informar los resultados, pero no es que yo remito un documento de respuesta, por ejemplo, en el que yo cuestiono, en el que yo pregunto más detalles, en el que yo digo, bueno, no puedo hacerlo en 15 días, no puedo hacerlo ahorita, no estamos de acuerdo, no, el memorando es un documento que se recepciona, que se aplica y que se informa, ¿correcto? Es un documento que establece disposiciones obligatorias, no disposiciones de repente en la que tú puedas tener una discreción de aceptarlas o no. Por supuesto que salvo que las mismas indicaciones atenten contra la ética de la función pública o la ética y la moral, ¿no? Que ya sería otra historia, pero en el normal de los hechos no. Y otra cosa es que el memorando puede dirigirse a un solo destinatario o también puede dirigirse a múltiples destinatarios, ¿no? Dependiendo cuál sea el objetivo, cuál sea la indicación, ¿no? Hay que determinar cuál va a ser el caso. Vamos a ver ahora sí un ejemplo de memorando para ir al grano. Lielba, tienes una pregunta. ¿Puede darle pase, por favor, el coordinador? Sí, profesor, están activados los micrófonos. Quería comentarle que ya nos está compartiendo la pantalla. Parece que... Ah, he dejado de compartir. Ajá, sí. Ah, sí, ahorita he dejado de compartir porque voy a compartir otro documento. Ah, ya. Sí, los micrófonos están activados, estimados participantes. Pueden activarlo para realizar su consulta, levantar la manito para poder participar. A ver, Elielba tenía alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta mientras descargo el documento editable que voy a compartir, por favor. Me lo hacen saber. Ok, vamos a compartir pantalla. Creo que ya abrí el Word. Sí, ya lo abrí. Si se ve la pantalla, me avisan, chicos. ¿Sí? ¿Sí, verdad? No. Sí se ve, profesor. Ya, ok. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Gracias, Auriola. Vamos a ver el ejemplo de un memorando. En este caso vamos a hacer el ejemplo con un memorando múltiple, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos editar en nuestro memorando va a ser el encabezado. Para activar el encabezado hacemos doble clic en la parte superior el documento, ¿verdad? Y en este caso lo que nos corresponde editar es el año, ¿verdad? Porque ya el año, ya estamos en otro año y vamos a actualizar aquí el año. ¿Cuál es el número de letra que se recomienda para el encabezado? Chicos, ¿cuáles les dije las clases anteriores? Número, ¿qué número? 8, ¿verdad? 8 o 9. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro encabezado listo, correcto, donde colocamos en primer lugar el nombre del diseño y debajo el nombre del año de forma centrada, el type es Arial, tamaño 8 o 9. Entonces nos corresponde trabajar en una de las partes más interesantes, ¿no? Más interesantes en el sentido de la importancia que va a tener siempre el correlativo en cualquier documento administrativo, ¿no? Hemos hablado en clases anteriores de la función que cumple el correlativo, pero ¿alguno de ustedes me lo quiere comentar en el chat? Recordando, por favor, cuál es la función que cumple el correlativo en los documentos administrativos.
A ver, vamos a leer sus comentarios. ¿Algún comentario, chicos? No veo ningún comentario. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades anteriormente. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la importancia del correlativo en cualquier documento administrativo? ¿Para qué nos sirve? Opiniones, por favor. Nada. ¿Seguros? A ver, cuando nosotros repasamos, comentamos y dijimos de que el correlativo cumplía una función, ¿no? Dentro de cualquier documento administrativo, básicamente son tres. La primera, una función de identificación numérica, ¿verdad? Porque establece el número del documento dentro del año en el que fue emitido. Segundo, el correlativo establece el tipo de documento que estamos remitiendo. Si es un oficio, si es una carta, si es un informe, si es un memorando, si es un memorando múltiple, un memorando múltiple. Y la tercera función que cumple va a ser para poder identificar la dependencia exacta de la cual se está remitiendo el documento, ¿correcto? En este caso, de la unidad de asesoría jurídica de la institución que estamos viendo el ejemplo. En ese sentido, ¿no? Recordando un poco la composición del correlativo, el correlativo siempre va en mayúscula, siempre va en negrita, siempre va subrayado, ¿correcto? Segunda recomendación o segunda indicación. Cuando empezamos a elaborar el correlativo, lo primero que tenemos que hacer en mayúscula, en negrita y en subrayado va a ser indicar el nombre del documento. Oficio, carta múltiple, informe, memorando, el documento que estemos preparando, ¿correcto? Después de ello indicamos el número del documento, el año y acto seguido colocamos de izquierda a derecha las siglas de las instituciones a las que pertenece el órgano o la dependencia de la cual está remitiéndose el documento. Ya sabemos que en el caso específico de las entidades públicas, esas iniciales, esa nomenclatura, esa abreviatura, no la vamos a determinar nosotros, sino que ya está oficializada, ya está institucionalizada de una forma determinada, de una forma específica. A continuación, lo que vamos a realizar en la estructura del memorando va a ser esta parte de aquí, ¿correcto? Nosotros vamos a distinguir en la parte de, digamos, de los datos del destinatario, del cuerpo del documento mediante esta línea horizontal. ¿Correcto? Que la podemos digitar a mano o la podemos insertar a través de las formas que tiene la opción insertar del Word, ¿no? Lo podemos hacer de ambas formas. Entonces, como este es un memorando múltiple, eso quiere decir que tenemos más de un destinatario, ¿verdad? Si tuviéramos un memorando normal, solamente estaríamos hablando de un solo destinatario. Pero como tenemos, este sería el caso de un memorando, pero en el caso de un memorando múltiple tenemos más de un destinatario. Entonces, ¿y cuántos destinatarios pueden ser? Bueno, eso no está en discusión. Puede ser 15 destinatarios, 20 destinatarios, 30 destinatarios, los que se determine la necesidad de poder remitir. Y si son 30, bueno, voy a tener que colocar los datos de cada uno de ellos, ¿no? Por muy largo que sea. Es así. ¿Qué datos tenemos que colocar de los remitentes? Perdón, de los destinatarios. Tenemos que consignar 3 datos. Nombres y apellidos completos, ya les indiqué también, si es que no saben
cómo se busca o cómo encontrar los datos correctamente escritos y completos de algún funcionario público, ya les he indicado cómo buscarlo en Google, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es abrir Google y escribir en el buscador directorio si el funcionario pertenece a la RENIEC, directorio de RENIEC. Si el funcionario pertenece al INEI, directorio del INEI. Entonces vamos a ingresar a la página institucional de esas entidades que obligatoriamente tienen que tener actualizada y completa su directorio de funcionarios. Digo funcionarios porque no vamos a encontrar a todas las personas que trabajan ahí. No todos los que trabajamos en el Estado somos funcionarios, ¿correcto? No todos los que trabajamos en el Estado somos funcionarios. Los funcionarios son aquellos profesionales que cumplen ciertas funciones de especial responsabilidad y toman decisiones dentro de una entidad pública, ¿correcto? No nos olvidemos de eso. Entonces, los datos que tengo que consignar de los destinatarios son sus nombres y apellidos completos, el cargo que desempeña y la dependencia, la unidad, el órgano en la cual trabaja. He puesto un ejemplo ficticio. Por ejemplo, mi nombre, ¿no? ¿Cuál es mi nombre? Ana Cecilia Ovillustilla. Y en teoría soy el jefe de una unidad que se llama Unidad Gerencial de Intervenciones Especiales, ¿correcto? Entonces, yo voy a hacer ese ejercicio con todos los destinatarios que tenga que remitir el documento. Si son 3, son 3. Si son 10, son 10. Si son 30, son 30. Así pasa. He visto memorandos que tienen hasta 50 destinatarios, 70 destinatarios. Imagínense la chamba, pero bueno. ¿Qué más? De ahí tenemos que anexar 3 datos o 3 partes que son importantes. El asunto, la referencia y, bueno, la fecha. Ya hemos explicado en otros documentos qué es el asunto, ¿verdad? El asunto no es más que la intención, el objetivo principal que vas a transmitir mediante tu documento. En el caso del memorándum, ¿cuál es el instructivo? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la indicación que vas a transmitir a través del memorándum? De una forma clara y sencilla que eventualmente no supere las 2 líneas o 3 como máximo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de referencia, ya hemos indicado en otros documentos qué son las referencias, ¿verdad? A ver, ¿quién puede hacer mención de qué son las referencias en el chat del Meet? A ver, vamos a ver. La referencia dice Alexandra Brito, su compañera, que es el tema central de la que se trata la carta y puede funcionar como un título. Muy bien, Alexandra. ¿Algún otro aporte, alguna otra idea? Estimados, ¿algún otro aporte, algún otro comentario? No tengamos miedo de participar si nos equivocamos. Para eso estamos, para aprender juntos. Lo importante siempre es estar atento y poder participar. ¿Otro comentario? Elielba nos dice, documentos que constatan la terminación de un procedimiento. Ok, muy bien, chicas. Muchas gracias por su aporte.
En efecto, lo que dicen sus compañeras, nosotros hemos dicho en más de una oportunidad que las referencias son documentos, dispositivos legales, normas que guardan relación con el asunto del o el cuerpo del documento y que nos van a servir para dos cosas. La primera y la más importante, para poder fundamentar con mayor fuerza, con mayor peso, nuestros argumentos, valga la redundancia, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo dar una indicación por darla a dar una indicación que esté respaldada por una norma o a dar una instrucción que esté indicada, que esté normada, que esté de alguna manera considerada en alguna norma. Esa diferencia le otorga no solamente mayor validez a nuestra indicación, sino que también le otorga una legalidad que por sí sola no tiene. ¿Me explico? Si nosotros, en este caso, somos jefes, ¿verdad? Porque si enviamos un documento es porque estamos desempeñando un cargo jefatural y disponemos la realización de, por ejemplo, algún documento que esté normado en algún dispositivo legal, entonces estamos reafirmando que nuestra instrucción no es solamente por nuestro propio cargo, por nuestra propia decisión, sino porque existe un marco legal que nos respalda, ¿correcto? O, por ejemplo, si estamos haciendo una reiteración de aquello que por alguna razón no se ha cumplido, en las referencias deberé consignar los documentos preliminares a través de la cual yo dispuse o alguien más arriba de mí dispuso una indicación que no se cumplió. En ese ejemplo, también podría anexar algún reglamento de faltas que establezca qué es lo que pasa o qué responsabilidad puede tener un funcionario de no atender oportuna y adecuadamente una indicación como la que estoy dando. En resumen, las referencias resultan sumamente importantes para darle mayor legalidad, validez a nuestro documento y también para poder indicar aquellos que puedan haber antecedido y que obviamente guardan relación con la instrucción que estamos brindando. En la fecha, bueno, ya no hay más asunto que decir, ¿no? Ya lo hemos repetido en varias oportunidades. Vamos a consignar la ciudad, el día, el mes y el año en la que se elabora el documento. Vamos a ver el cuerpo del ejemplo que que estoy visualizando, que estoy compartiendo en pantalla con todos ustedes. Pero voy a explicar un poquito el contexto para que se entienda, ¿correcto? Antes de darle lectura y analizar. Vamos a suponer que todos nosotros, que somos cerca de 30 personas que estamos en esta sala, trabajamos en diversas áreas de una institución, por ejemplo, vamos a pensar que todos trabajamos en la Municipalidad de Lima. Yo soy el alcalde y algunos de sus compañeros van a ser jefes de logística, jefes de administración, jefe de contabilidad, van a ser de repente jefe de seguridad ciudadana, jefe de la unidad de asesoría legal, o van a ser jefe del área de urbanismo, etcétera, 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 ¿correcto? Bueno, y la Municipalidad de Lima, que es enorme, seguramente tiene muchísimas más dependencias. Entonces, como alcaldesa, he tomado conocimiento por los reportes y los informes que me han sido puestos de conocimiento, que empiezo a notar un incremento en el porcentaje de trabajadores que están reportando tardanzas en la institución. Situación que me preocupa, evidentemente como máxima autoridad local,
Porque cuando se registran estas variaciones en la regularidad de la asistencia de los funcionarios o de los servidores, cualquiera que esta función desempeña en una entidad, se puede ocasionar varios efectos, ¿verdad? Cuando las personas reiteradamente están llegando tarde a laborar, no solamente, digamos, hay que verlo por el tema de repente del descuento que se le pueda realizar en sus honorarios, que es una consecuencia o sí, básicamente una consecuencia que tiene que asumir el trabajador, sino enfoquémoslo desde otro ángulo. Y ese otro ángulo va a ser el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad y las futuras responsabilidades que se puedan tomar, se puedan ocasionar si yo como máxima autoridad no tomo las medidas correctivas, considerando que toda entidad pública o entidad o empresa privada tiene un reglamento, ¿verdad? En donde, entre otras cosas, se norma cuál es el horario de entrada y cuál es el horario de salida de los servidores, ¿correcto? Entonces, si yo he notado que muchos de ustedes vienen registrando o más de lo habitual de las tardanzas, lo que puede afectar en la productividad, en la continuidad de las metas que tenemos planificadas para un periodo de tiempo específico, entonces me corresponde a mí hacer algo, ¿verdad? Hacer algo como jefe, como jefa, para revertir esta situación, para poder generar un cambio positivo en la entidad. Entonces, puedo hacer varias acciones, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el ejemplo que estamos teniendo en este momento. Yo me siento con mis asesores, ¿no? De repente me siento con el gerente de recursos humanos, tengo una reunión con ellos y empezamos a intercambiar opiniones respecto a qué podemos hacer para revertir esta situación. ¿Qué es lo que corresponde hacer primero? Lo que corresponde primero es revisar qué dispositivos legales, qué normas tenemos aprobadas, implementadas, vigentes, que van a respaldar esta instrucción que estoy dando como máxima autoridad dirigida a absolutamente todo el personal de la entidad. Entonces, yo primero me informo, pido de repente un informe a la oficina de recursos humanos, me reúno con ellos y digo, ok, entre muchas de las acciones que vamos a implementar para poder contrarrestar esta, de repente, situación adversa, voy a remitir yo como alcaldesa, como máxima autoridad, un memorando múltiple a todas y cada una de las dependencias de esta entidad, en la que voy a instruir en el marco de la normativa que me respalda el respeto y el cumplimiento, el fiel cumplimiento del horario laboral que esté establecido en la norma, que me respalde a mí para tomar esa decisión, bajo responsabilidad, bajo monitoreo de los jefes, de los encargados, de los coordinadores, de lo responsable de cada unidad, ¿correcto? Entonces, lo que tengo que hacer es elaborar el memorando, y les he explicado el contexto para que se entienda, y vamos a leerlo y luego vamos a dar algunos comentarios. Dice así: es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia, a través del cual se regulan diversos ámbitos vinculados a la administración de recursos humanos en el programa subsectorial de irrigaciones, el cual se encuentra en vigencia a partir de la resolución directoral número 345-2020 tal. Al respecto, hemos tomado conocimiento a través del informe tal, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos de la entidad, que se viene registrando un alto índice de tardanzas en el horario de ingreso y salida del personal, situación que afecta a la productividad de diversas áreas. Por lo tanto, dispongo que las unidades a su cargo remitan con carácter de urgente a los servidores
el instructivo de recursos humanos, en el que en su página 23, literal B, se hace mención del horario laboral de respeto obligatorio de todos los servidores, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. En ese sentido, se le solicita, de acuerdo a sus funciones y competencias, efectuar el envío correspondiente en un plazo de 3 días hábiles bajo responsabilidad. Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar en el cuerpo de este memorando? ¿Qué elementos? Diversos elementos, ¿correcto? El primero de ellos es que en los primeros 2 párrafos procedemos a explicar cuál es el problema identificado, ¿verdad? Hemos mencionado que hemos recibido un informe de un área en particular en la que se identifica un problema que afecta a la productividad de toda la entidad. Entonces, lo que yo necesito siempre cuando elaboro un memorando es explicar, describir cuál es el problema que se ha identificado, qué área lo ha identificado, a través de qué documento lo ha identificado. Y en una segunda parte del documento, que empieza en este apartado de por lo tanto, ya se establece la disposición, la orden, ¿no? La indicación de obligatorio cumplimiento. Yo tengo que ser clara en lo que voy a disponer respecto a que yo no puedo ser general, necesito ser específica. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengo que indicar específicamente qué necesito que hagan los servidores a los cuales me estoy dirigiendo. En este caso, lo que expresamente estoy indicando es que remitan a todos los servidores a su cargo el documento que se llama instructivo tal, que establece o que regula el inicio de la jornada laboral de la entidad. Y no solamente eso, porque volvamos a leer esta indicación que estamos viendo acá. En ese sentido, se le solicita, de acuerdo a sus funciones y competencias, efectuar el envío correspondiente en un plazo de 3 días hábiles bajo responsabilidad. Quiere decir que me establece cuál es la disposición específica y siempre me va a establecer un plazo. ¿Qué plazo tengo yo para poder implementar esta actividad? En el caso particular del ejemplo, 3 días hábiles. Siempre va a ser bajo responsabilidad, ¿verdad? Quiere decir que si yo no lo hago, podrían, bueno, dadas las razones por las que no lo hice, ¿no? Que sean justificables, de repente iniciarme un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Porque estoy obligado a seguir las indicaciones de mi jefe superior inmediato. Finalmente, el área que remite el memorando tiene que suscribir su firma y su postfirma, que van a ser sus nombres y apellidos completos, el nombre de la unidad de la cual se está remitiendo y también el nombre de la institución, que bueno, ya eso se sabe, que es lo que hemos estado viendo en el transcurso del documento. Creo que en anteriores oportunidades ya hemos explicado qué significan estas abreviaturas de acá, pero como de repente algunos no estuvieron, lo voy a explicar. Otra vez rapidito, ¿ok? Las abreviaturas que estamos nosotros viendo en la parte inferior izquierda de la postfirma del remitente significan las iniciales de las personas que elaboraron y revisaron este documento. Usualmente se coloca a quien lo revisó primero y a quien lo redactó después. ¿Quién lo redactó? Lo redactó un asesor, lo redactó la secretaria, lo redactó, bueno, pueden haber muchas posibilidades, pero tiene que indicarse las iniciales de quién lo revisó y quién lo
redactó. Por ejemplo, si yo lo hubiera revisado, entonces mis iniciales son estas, ¿no? Ana Cecilia Ovillustiglia, y mis iniciales son ACUT, y si lo redactó, por ejemplo, su compañero, vamos a ver un ejemplo, su compañera Romina Valencia Orihuela. Romina Valencia Orihuela, si ella lo redactó, Romina Valencia Orihuela. Puedo ponerlo en mayúscula o intercalando las mayúsculas y las minúsculas. ¿Cuál es el nombre? Perdón, me olvidé. Romina Valencia Orihuela. Romina Valencia Orihuela. La pregunta es, ¿y de qué me va a servir a mí, licenciada? ¿Por qué se coloca? ¿Cuál es la utilidad? Hay mucha utilidad, estimados, principalmente porque ustedes saben que los documentos, principalmente públicos, perduran en el tiempo, ¿verdad? Y cuando pasa de repente alguna situación en la que se requiere obtener información después de varios años, de repente hay una denuncia, de repente hay un proceso, bueno, el caso que fuere, siempre nos va a servir esta información para identificar a las personas que lo revisaron y que lo redactaron, ¿no? Y en la administración del día a día interna, para tener también un orden y una identificación. Muy bien, hasta acá hemos llegado con el memorando. Vamos a pasar al informe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ok, muchas gracias por sus comentarios, Elielba, Noemí. Me alegra que haya podido ser clara con ustedes y me alegra también que haya podido resumir todo lo que quería transmitirles en el tiempo oportuno. Ok, vamos a ver sin más preámbulos el informe para que nos alcance el tiempo. Okay. Pero bueno, vamos de frente mejor para no extendernos en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de un informe, tenemos que dar un pequeño contexto, ¿correcto? Entonces, nosotros como profesionales que trabajamos o aspiramos a trabajar en la función pública o privada, tenemos un cargo y ese cargo tiene unas funciones. Unas funciones que están por escrito en nuestro contrato, en el manual de la entidad, están escritos. Y cuando aceptamos desempeñar un cargo, una función, por muy gerencial o por muy mando medio o por muy operativo que sea, nos hacemos cargo de esas responsabilidades, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, eventualmente, dependiendo del cargo que desempeñes, de la institución en la que labores, o sea, habrá que ser muy específico, pero esto aplica para casi todos en el sector público y privado, necesitas como parte de tus responsabilidades mantener informados, de acuerdo a las jerarquías, a tus jefes superiores, mediatos o inmediatos, de diversos temas. De repente, al cerrar el año, lo que corresponde es que tú remitas un informe, dependiendo de la profesión que tú tengas, ¿no? Les voy a explicar de mi caso, de mi experiencia, y de repente podemos hacer el ejemplo con algún otro compañero. Yo trabajo como, ya lo he dicho, creo, lo ha comentado el coordinador, en esta institución me encargo de trabajar el componente social de proyectos de infraestructura pública. Entonces, por ejemplo, al cerrar el año, que hemos estado ahorita diciembre, yo remito varios informes. Informe a mi jefe sobre las experiencias sociales
o las contingencias sociales que se suscitaron en el año pasado, cómo respondimos ante ellas, de qué forma nos otorgaron lecciones o información de utilidad para nosotros, ¿no? Otro ejemplo, si de repente yo trabajo como reclutadora, ¿no? O sea, yo trabajo como una persona que se encarga de seleccionar el personal que va a ingresar a una entidad a trabajar, pública o privada. Principalmente funciona la pública, ¿verdad? Existen muchas personas que trabajan como reclutadores en el área de selección, de reclutamiento de personal, ¿cierto? Bueno, entonces, cada cierto periodo de tiempo, seguramente yo tengo que informar qué procesos y cuáles fueron mis resultados en mi área, ¿no? De repente me doy cuenta que durante los últimos 2 meses he empezado a tener una mayor deserción de postulantes. ¿Qué quiere decir? Que yo he lanzado una convocatoria, he tenido postulantes, he seleccionado postulantes, he convocado postulantes y estos postulantes deciden abandonar el proceso de selección, pero en un porcentaje mayor al habitual, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tendré que informar a mi jefe lo que está pasando. ¿A través de qué documento? A través de un informe. ¿Para qué? Para ponerle conocimiento lo que está pasando. En segundo lugar, para explicar cómo yo he procedido ante una situación adversa. Y en tercer lugar, para que él como jefe tome decisiones que eventualmente puedan corregir, mejorar esa situación. Por ejemplo, si yo envío un informe como reclutadora, no solamente yo, sino toda mi área, en el que digo que los procesos de selección presentan una deserción mayor al 50% en los últimos 3 meses, eso puede llevar a que el jefe analice, ¿no? ¿Y por qué se está suscitando eso? Quizá mis condiciones de oferta laboral no son muy buenas. Quizá la competencia, alguna empresa de la competencia puede estar influyendo para poder captar a mis seleccionados y brindar. O cuidado con sus micrófonos, por favor. Auriola, gracias. Entonces, ¿en qué estaba? Ya, en que un informe va a permitir poner de conocimiento una situación, pero también brindar una herramienta, brindar de forma sistematizada una información que permita a mi jefe, al jefe inmediato, al jefe del jefe, tomar decisiones oportunas, correctivas, preventivas, de acuerdo a lo que sea necesario, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, que después de que ya expliqué para qué sirve un informe, ¿cómo se redacta un informe? En realidad en el Estado sí hay un formato que, digamos, estandarizado de cómo remitir un informe, pero en el sector privado existe un poquito más de flexibilidad. Voy a explicar por el momento el público y si nos alcanza podemos hacer un ejemplo del privado, ¿ya? Entonces, en la parte del encabezado ya no hay más información novedosa que dar porque ya sabemos cómo se estructura el encabezado. Respecto a los datos, vamos a disminuir un poquito el zoom para que nos deje, ya. Respecto a los datos de la fecha y del correlativo, ya sabemos cómo armarlos, ¿verdad? A diferencia del memorando, nosotros vamos a colocar en el apartado superior el destinatario y el remitente. Primero el destinatario y luego el remitente. ¿Qué datos voy a colocar acá? Nombres y apellidos completos, cargo y dependencia, oficina, dirección en la cual labora, ¿no? El asunto ya sabemos qué es y la referencia también. Entonces, un informe se suele componer de 4 partes. La primera parte es lo que se conoce como antecedentes. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer
que su compañero, vamos a elegir a un compañero para hacer el ejemplo. Vamos a suponer que su compañera Camila Rojas trabaja como, o ¿dónde está el ejemplo? Trabaja como abogada o como jefa de la unidad de asesoría jurídica de una entidad, ¿correcto? Entonces, ella como una abogada especializada de, vamos a decir, por ejemplo, de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también conocida como OMPE, ella como jefa de asesoría jurídica tiene entre varias funciones emitir opiniones legales sobre, por ejemplo, proyectos de ley que puedan o que pretendan modificar alguna de las funciones que viene realizando la RENIEC. Entonces, le remiten a la abogada especializada un documento, un proyecto de ley para que ella emita una opinión sobre la viabilidad, la no viabilidad, sobre el respaldo, sobre cuál va a ser su postura y su posición legal sobre ese proyecto de ley. Entonces, su jefe, a través de un memorando, le indica que realice el informe en un plazo tal. Entonces, lo que ella necesita para elaborar un informe, en primer lugar, va a ser los antecedentes. ¿Cómo podemos analizar para poder describir qué son los antecedentes en este caso? Si el objetivo del informe es analizar, o mejor dicho, brindar una opinión legal sobre un proyecto de ley, una futura ley, entonces en los antecedentes deben consignarse aquellos documentos que con anterioridad han originado la solicitud que se me ha pedido. Ejemplo, se me pidió a mí emitir una opinión legal sobre un proyecto de ley, a mí como jefa de asesoría jurídica de una entidad. Pero antes de que llegue a mí, esa solicitud ha venido dirigida de repente a mi director, que a su vez le han requerido la opinión de parte del Congreso, porque si es un proyecto de ley significa que lo está trabajando el Congreso de la República, ¿no? Entonces vamos a pensar que ese proyecto de ley se está discutiendo en una comisión, se está debatiendo. Entonces, dentro de ese debate, dicen, como estamos discutiendo un proyecto de ley que va a reorganizar la RENIEC, es imprescindible que desde la RENIEC se pronuncien y nos brinden su opinión sobre este proyecto de ley. Entonces, posiblemente el presidente del Congreso se dirija a la presidenta de la RENIEC, a la jefa de la RENIEC, perdón, le remite el proyecto de ley y le solicite la opinión legal de su entidad, y la jefa de la RENIEC lo remita a la unidad y siga un proceso, ¿no? Lo que quiero decir es de que antes de que te llegue esa solicitud, ese documento ha ido caminando por otras dependencias, por otras áreas, incluso por otras entidades. Cada vez que ese documento se mueve, da un pasito, da otro pasito, siempre lo hacen a través de otros documentos, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer en los antecedentes es hacer mención de qué documento, mejor dicho, contar la historia o contar la cronología de los documentos hasta que llegó a mí, ¿verdad? Y no solamente en los antecedentes vamos a indicar cómo se originó lo que me están solicitando en otras entidades o en otras dependencias, cómo llegó a mí, ¿no? Sino de repente podemos hacer mención de una base legal ya aprobada, ya en vigencia, que regule el tema del cual yo voy a opinar, del cual yo voy a manifestar una exposición o una postura, perdón. Los antecedentes se enumeran, se organizan mediante párrafos, ¿no? Y básicamente los antecedentes tienen un componente legal, ¿no? Se hace mención de documentos, se hace mención de normas, de dispositivos legales que
se hayan originado antes de emitir la opinión o la solicitud de la opinión legal. Luego va a venir la segunda parte del informe, que probablemente sea la parte más importante del informe. ¿Por qué? Porque para yo dar mi opinión legal sobre un proyecto de ley, evidentemente no solamente tengo que leer el proyecto de ley, ¿verdad? Sino, como buena abogada, tendré que buscar jurisprudencia, tendré que buscar otros documentos relacionados al tema que me están solicitando, que me permitan a mí brindar una opinión. Si yo estoy a favor, si yo estoy en contra, si yo recomiendo la promulgación de esa ley o no la recomiendo, es porque yo me he conseguido o he analizado diferentes, en el caso de los abogados, ¿no? Seguramente tendré que leer jurisprudencia, tendré que hacer mención de convenciones, de repente tendré que hacer mención de una normativa de otro país que funcione igual a la nuestra. O sea, tengo que agenciarme de una serie de herramientas que me permitan a mí fundamentar si estoy, cuál va a ser mi opinión legal sobre ese proyecto de ley. Y ese es un trabajo, pues, que toma su tiempo, ese es un trabajo profesional, un trabajo especializado, ¿no? Un trabajo que permite que se pueda emitir una postura profesional sobre un tema. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Para hacer otro ejemplo. ¿Cómo yo realizo el apartado de análisis de un informe si yo no soy abogada, si yo no trabajo viendo el tema legal, si yo trabajo viendo otra área y tengo otra profesión? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando las contingencias sociales que se suscitaron durante un año, en el análisis yo tengo, por ejemplo, que anexar cuadros, que anexar gráficos, ¿no? Yo tengo que analizar todos los hechos desarrollados durante ese periodo de tiempo y decir, bueno, en el año se han realizado o se han presentado 25 contingencias sociales, de las cuales 5 han sido por temas relacionados, no lo sé, a caminos, otros 5 han sido relacionados al tema de la ejecución de las obras, otros 5 han sido ejecutados o se han presentado por canteras. O sea, lo que quiero decir es que yo empiezo a organizar la información numéricamente, gráficamente, ¿no? Lo que yo haría en el apartado de análisis es apoyarme de repente de informes anteriores, de repente apoyarme de informes de otros especialistas en los que yo vaya explicando cómo se originaron las contingencias, cuántas contingencias ocurrieron, cuántas de cada tipo, cómo se solucionaron, qué estrategias funcionaron o no funcionaron, en cuánto tiempo fueron resueltas, ¿no? Yo podría anexar un gráfico en el que diga que el 70% de las contingencias fueron resueltas en un plazo de 3 días hábiles, ¿no? Lo que demuestra la eficacia de las acciones implementadas por el área de mi cargo, ¿no? Una cosa así, ¿no? O de repente, si existió una contingencia ocasionada por otro o por otra área, tendré que exponer, ¿no? Que visto la contingencia tal, se solicitó al área tal disponer de las acciones correctivas a fin de evitar la ocurrencia de conflictos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer en el apartado de análisis es, dependiendo de mi profesión, de mi puesto laboral, de lo que quiero transmitir, realizar un análisis profesional de los hechos de una forma cualitativa y cuantitativa. Utilizar todas las herramientas posibles, gráficos, cuadros estadísticos, que me permitan a mí sustentar con mayor detalle lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy argumentando, lo que estoy informando, lo que estoy poniendo en conocimiento de mis superiores, ¿no? De mis jefes. Ahora, las dos últimas partes también van a ser importantes porque van a ser
las conclusiones y las recomendaciones. Una vez que yo ya he analizado todo lo que se necesitaba en el informe, que suele ser la parte más grande, más extensa de todo el informe, lo que tengo que hacer va a ser emitir mis conclusiones y mis recomendaciones, ¿no? Vamos a ver si puedo proyectar un informe donde... A ver, un momentito. Sí puede ver mi pantalla, creo, ¿no? Entonces, no, esta no es la que estaba buscando. ¿Ven cómo los informes se anexan cuadros? Bueno, dependiendo de la voluntad de cada profesional, ¿no? Entonces, lo que yo necesito en la tercera y cuarta parte es colocar las conclusiones, que las enumero, las coloco de forma numérica, estimados, indicando cuáles son las ideas principales, los puntos principales a los que yo puedo arribar, a los que yo puedo concluir después de haber realizado el análisis de lo solicitado, ¿no? Y no solamente necesitas hacer conclusiones, sino necesitas hacer recomendaciones. Recomendaciones. A partir de lo concluido, ¿qué recomiendas tú como profesional? Por ejemplo, en el caso del abogado, yo recomiendo emitir opinión favorable del proyecto de ley tal, considerando que no se vulneran las funciones principales de la RENIEC, o también podría recomendar manifestar una opinión desfavorable, considerando que se afecta la autonomía de la RENIEC, ¿no? Por ejemplo, si fui la reclutadora o fui la jefa del área, indicar que se revisen, ¿no? Con mayor detalle el perfil, muchas veces sobredimensionado, que pueden solicitar algunas áreas que no se condicen con la oferta económica de los puestos y que incentivan la deserción de los postulantes. Entonces, las recomendaciones van a ser muy importantes cuando tu jefe, el jefe a cargo, la revise y pueda determinar desde tu experiencia, desde tu análisis, desde tu perspectiva, qué es lo que tú sugieres como profesional implementar. Evidentemente las recomendaciones son eso, recomendaciones, porque como los informes están hechos para que profesionales especializados transmitan una situación, pongan de conocimiento una situación, un problema o una eventualidad en particular, o el desarrollo de una actividad en particular, de repente en tu posición como profesional no está implementar esas recomendaciones, porque de repente dependen de otra área, dependen de la indicación del jefe, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es sugerir aquello que tú consideras que puede ser la solución al problema, aquello que tú consideras que puede ser una buena forma de poder atender aquello que estás solicitando. Esa es una de las funciones principales que tiene el informe. Pero otra también, y con esto cerramos, estimados alumnos, es de que siempre va a ser muy importante que tú cumplas con informar todo aquello que consideres importante en el tiempo y el plazo oportuno, ¿correcto? Para evitar futuras responsabilidades o de repente omisión de funciones o inacción o pronta o tardía identificación, ¿no? Entonces, cuando tú tengas una situación
que sabes que puede generar perjuicios económicos, que puede generar algún funcionamiento, paralización, y no lo comunicas, no lo informas formalmente con un documento, entonces en el futuro, si esas consecuencias negativas se pueden dar, también tienes que responder tú por qué no lo advertiste, por qué no lo comunicaste, por qué no pusiste de conocimiento y pediste instrucciones para poder intervenir de forma oportuna. Bueno, estimados, espero que haya sido una clase útil para todos nosotros. Para mí sí lo ha sido. Nos estaremos reencontrando el día jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, para poder iniciar juntos una nueva sesión y aprender algo nuevo. Gracias y buenas noches. Carmen, el coordinador se encarga de la asistencia. Gracias, conmigo hasta el jueves. Muchas gracias, profesora Ana, por la clase brindada el día de hoy. Nos estaremos reencontrando entonces el día jueves en nuestra siguiente clase, nuestra clase número 5. Estimados participantes, por favor no se retiren de la sesión. Vamos a dar algunas indicaciones respecto al desarrollo de nuestro curso. A ver, teníamos una consulta. Carmen, te comento que en este caso nosotros no tenemos lista de asistencia, comprendemos perfectamente el horario que ustedes manejan, de repente no pueden acceder a tiempo a las sesiones, es por ello que no tenemos registro de las asistencias, sin embargo se les solicita a ustedes que puedan participar de la evaluación.